Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Me presento para la gente que no me conoce. Mi nombre es Pablo Quinteros y seré el docente que seguirá con las clases de NEM para reforzar en matemáticas. Y quiero que esta clase nosotros veamos variable aleatoria discreta. Para la gente que estuvo la semana pasada, nosotros vimos variable aleatoria continua. Pero por detalles no se había visto variable aleatoria discreta. La variable aleatoria discreta en teoría viene antes de esa materia. Entonces, para que no les falte nada, decidí hacer esta clase de variable aleatoria discreta, ¿ok? Bueno, y vamos a ver un tema también de función de distribución y probabilidad, que son los temas que van a entrar, les pueden entonces empezar a ver ya en el colegio, ¿cierto? Bueno chicos, aquí un poco de conocimientos previos que quizás deberían tener, que es primero con respecto a la variable aleatoria de por sí, ¿ya? Promedios ponderados, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, algunos de los temas que podrían quizá conocer, que les va a servir no para esta clase en específico, pero sí todo esto es una introducción para entrar ya a distribución normal, binomial también, ¿ya? Que lo van a empezar ya con las clases siguientes. Entonces, claro que sirve para la PSU. Claro que sirve, pero esto, por lo menos mi forma de verlo es que yo siempre trato de explicar la parte que está detrás de de todos los ejercicios que ustedes hacen. La teoría un poco explicárselo donde siempre es un poco más complicado, ya después con ejercicios se entiende más, pero sí sirve para la PSU porque entra a distribución normal, ya quizás ejercicios de por sí calcular, no tanto van a entrar, pero también les va a servir para conocimientos previos, ¿ok? Bueno, en todo caso después, cuando sea necesario, entramos a recordar lo que son los promedios, las varianzas, desviaciones, ¿ok? Comencemos. Aquí un poco de las definiciones. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Bueno, es una función, ¿ok? La variable aleatoria ya es una función de por sí, ¿ya? Es una función que se le asigna a cada elemento de un espacio muestral un número finito, ¿ya? El espacio muestral, les recuerdo que son todos los posibles casos que salen de un experimento, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, puede ser el caso típico de lanzar en la moneda, ¿cierto? Las posibilidades son que sea cara-sello, sello-cara, o en caso de que sean dos monedas, pueden ser tres monedas. Ahí va a depender de cada experimento que se está haciendo. Entonces lo que hace la variable aleatoria discreta es tomar todos esos elementos de ese espacio muestral, cara, sello, sello, cara, que no son números, ¿ya? Que no son números, y lo transforman a un número que es finito, ¿ya? A diferencia de la variable aleatoria continua, ¿ya? Estos son números finitos, son contables, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Son contables, ¿ya? No necesariamente estamos hablando de números que son con comas, ¿ok? ¿Ya? No se confundan, estamos hablando de quizá una muestra no tan grande, a diferencia de la variable aleatoria continua, que la vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que son una infinidad de términos, ¿ya? Por eso se va a trabajar en intervalos, para los que lo vieran, se trabajar en intervalos. Aquí, en este caso, son pocos los casos que se tienen, pocos los términos que yo tengo que contar, ¿ya? Se denota como una letra X, Y o Z en mayúscula, la variable aleatoria discreta, y los números reales que toma esta variable también se conocen como los XY o Y sub I, Z sub I, dependiendo del caso, ¿ya? Esos X sub I, Y sub I o Z sub I vendrían siendo los números finitos que estamos transformando de la variable aleatoria discreta, ¿ya? Por eso la variable aleatoria discreta entonces toma casos del espacio muestral y los transforma a números reales que son finitos, ¿ya? Finitos. Entonces ahí entra la variable aleatoria discreta. ¿Ok? Eso es con un poco ya de la definición de la variable aleatoria discreta. Bueno, tiene el caso de la moneda,
tienen el caso típico, ¿cierto? Que son también los dados, cuando uno tira los dados, ahí también son variable aleatoria discreta, ¿ya? Quiero que se entienda que una variable aleatoria discreta es un evento que ustedes les van a decir, así, les van a dar tal cual. X, que es la variable aleatoria discreta, es cantidad de caras que salen al lanzar 2 veces la moneda, ¿ya? Son muy específicos. O en el caso de los dados, cantidad de números pares que salen al lanzar 2 dados. ¿Ok? Ahí está la variable aleatoria discreta. Bueno, así que ahí con eso un poco con la definición, quizás no se entienda bien, pero ya un poquito más adelante se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces, variable aleatoria discreta se diferencia de la continua porque estos son números finitos, ¿ya? Muy importante eso, números finitos. Tengo clases en particular. Acuérdense de la moneda y los dados, eso es variable aleatoria discreta. Y cuando ya es continua, estamos hablando de un intervalo, ¿ya? En tiempo, temperatura, masa, ¿ya? Hay muchos datos, perdón. Otro término también que tendremos que aprender es la función de probabilidad. Que aquí, como dice su nombre, en verdad, es una función que describe la probabilidad para cada valor que toma la variable aleatoria discreta. En otras palabras, es la probabilidad de cada suceso, ¿ya? Es la probabilidad de que hayan 0 caras, 1 cara, 2 caras, en caso de que no estén pidiendo, ¿cierto? La variable aleatoria discreta tome esas condiciones, ¿ya? Pero es una probabilidad que nos va a salir ahí. Y la función de probabilidad nos da la probabilidad. Bueno, sé que es quizás media vaga la información, pero lo importante es eso, ¿ya? Entonces aquí en nuestro eje Y nos va a salir la probabilidad de que se cumpla un suceso para tal valor de la variable aleatoria discreta, ¿ya? Entonces en el eje Y nos va a salir. Y como lo vimos también la semana pasada, estos se diferencia de la variable aleatoria continua en que la probabilidad estaba dada por el área bajo la curva, en ese caso. Estaba dada por el área bajo la curva. En este caso se describe en el eje Y. ¿Ok? Entonces, como son números finitos, uno puede decir que el X, ¿cierto? Que es nuestro eje X, que sale acá abajito, la variable aleatoria discreta puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3, 4, pero números finitos, ¿ya? Entonces, por eso se anotan como columnas, ¿ya? Y su altura vendría siendo la probabilidad de que X sea igual a 0. El suceso toma el valor de 0. ¿Ok? Bueno, y también tiene que cumplir ciertas condiciones en que la más clásica es que la probabilidad siempre sea mayor o igual a 0 para todos los números finitos que puede tomar esta variable aleatoria discreta, ¿ya? Su probabilidad siempre va a ser mayor a 0, mayor o igual a 0. Puede ser 0,1, 0,2. Lo que no puede ser es que su probabilidad sea negativa, ¿cierto? Y también la probabilidad tiene que ser... Bueno, la otra condición, no es la primera condición, son los posibles valores de la probabilidad, la función de probabilidad, P de X sub I, tienen que ser positivos para todos los X sub I. Entonces, la segunda condición viene dada por que la sumatoria, ya ese sigma que sale ahí, esa E, la sumatoria, no me acuerdo la letra, pero esa sumatoria, esa E que sale ahí media cuadradita, de todas las probabilidades, la probabilidad cuando X toma el valor de 0, cuando toma el valor de 1 y cuando toma el valor de 2, todas esas sumas me tienen que dar un total de 1. ¿Ya? Eso es muy importante también, que se cumpla esta condición. ¿Ya? Y
extrapolándolo ya a la variable aleatoria continua, era también que el área bajo la curva tenía que tomar un área igual a 1. ¿Ya? Ahora aquí sus probabilidades sumadas en total, muchas sumas de todos los términos, y tienen que ser igual a 1. ¿Era sigma? Ya se la chunté. Entonces, eso es con la función de probabilidad. ¿Ok? Son funciones para cada valor de x. Para cada valor que tome una x, me va a dar una tal probabilidad. ¿Ya? Otro término también, otra definición que ustedes tienen que tener en cuenta es la función de distribución de probabilidad o acumulada. ¿Ya? La función de distribución describe la probabilidad asociada a la variable aleatoria discreta hasta un valor determinado, hasta un x sub i. ¿Ya? Entonces ahí es cuando aparece la probabilidad de que la x, la variable aleatoria discreta, tome un valor menor o igual a un número, 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a lo que sea, que tome hasta ese valor. Entonces, esta función de distribución lo que te hace es, te va sumando hasta ese término, ¿ya? Suma todos los anteriores, hasta x sub i va sumando todos los anteriores, ¿ya? Esa es la función de distribución de probabilidad, ¿ya? Menor a un número, me queda la probabilidad del número, del primer número, del segundo número, del tercer número, hasta el número que yo estaba buscando, ¿ya? Por eso dice menores o iguales a este número. Bueno, y en caso de que se necesite saber que la variable aleatoria sea mayor o igual a un número, se obtiene al transformarlo como la probabilidad de que, la probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome un valor mayor o igual a otro número, un número distinto, es lo mismo que yo lo transforme a 1, que es la probabilidad total, ¿cierto? 1 menos toda la otra posibilidad, ¿cierto? Aquí vamos a escribirlo con pluma. Aquí, por ejemplo, si me preguntasen la probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome un valor mayor o igual a 1, significa que me están preguntando de aquí para allá. ¿Cuánto es mayor o igual a 1? El 1 y el 2 son los dos casos. Entonces es equivalente a yo decir que la probabilidad, toda esta probabilidad que nos están pidiendo, ¿cierto? Esa probabilidad más esta probabilidad es equivalente a decir 1 menos lo que no es estos dos, ¿cierto? En estas dos columnas, lo que no son esas dos columnas, que vendría siendo la probabilidad de 0, ¿cierto? La probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome un valor de 0 en este caso, ¿ya? O que sea menor o igual a 1, ¿cierto? Que sería en este caso lo que es menor a 1, no menor o igual, sino que menor a 1 es el 0, el único número que tengo ahí, ¿ya? Esa es una forma de transformarlo. Eso es ya con la función de distribución de probabilidad, ¿ya? Acuérdense, se va sumando. Voy sumando hasta el término que me están pidiendo. La probabilidad de que la variable aleatoria discreta sea menor o igual a tal número. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más claro con los ejercicios. Si tienen duda, me van preguntando ahí. Porque esto es lo que se necesita para empezar ya a hacer ejercicio, ¿ya? Para entender más la materia. ¿Ya? Tenemos entonces la función variable aleatoria continua, o sea, variable aleatoria discreta, la función de probabilidad, ¿cierto? Que es para cada caso en específico, y la función de distribución que uno va sumando. Matías me pregunta por la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Menor o igual, en este caso, ¿cierto? Que x sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. ¿Ya? Significa que la probabilidad de que x tome un valor menor o igual a 2, que los únicos casos en este gráfico que se ven serían que la probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome un valor de 0, porque ese sí es menor o igual a 2, el 0, claro,
ahí muy Carlos dijo que es 1, ¿sí? Más la probabilidad de que x tome un valor de 1 también, porque también es menor o igual a 2, más la otra probabilidad de que x tome un valor de 2, porque también es menor o igual a 2. Y en ese caso serían todas las probabilidades. Sería la probabilidad de 0, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Si yo sumo cada probabilidad por separado es la de x es tal número, la de x igual a 1 es otro número y la de x igual a 2 es otro número, y al final me estoy tomando todos los datos. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es 1, porque son todos los datos. Todas las muestras que estoy analizando me está abarcando esa desigualdad que escribieron, ¿cierto? De hecho, aquí se alcanza a ver en la función de distribución, que es, tu pregunta está acá, ahí está. Eso es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. ¿Ves? Si fijas hasta acá, llega hasta el 1. Llega hasta el 1, ¿eh? ¿Se entiende? Ya acuérdense que esta es la de distribución, que se va sumando en la anterior. Bueno, si tienen más dudas, este no era aquí. Vamos a aquí. ¿Ya? Genial. Qué bueno que se haya entendido. Bueno, aquí hay unas consideraciones, como por ejemplo el caso de lanzar la moneda 2 veces. Yo digo que mi variable aleatoria discreta, x, es mi variable aleatoria discreta, va a ser, como dice aquí, cantidad de caras. Bueno, la cantidad de caras que yo obtengo al lanzar 2 veces, bueno, al lanzar 2 veces la moneda. Esa va a ser la variable aleatoria discreta que yo medí. Ya, acuérdense de la x mayúscula es la variable aleatoria discreta. Va a ser cantidad de caras que yo obtengo al lanzar 2 veces la moneda. Entonces, ¿qué opciones hay? ¿Cuántas caras yo puedo obtener al lanzar 2 veces la moneda? Aquí se lo escribí como el espacio muestral aquí a la izquierda. El primer, aquí se escribe como un omega ahí. El espacio muestral vendría dado por cara a cara. Profe, las variables siempre tienen que ser números. Las variables, bueno, esta variable aleatoria discreta se refiere a un experimento que estoy haciendo, ¿ya? Pero la variable aleatoria discreta lo que me hace es transformar estos posibles casos que existen y me lo transforma así a números finitos, ¿ya? Me los transforma a números finitos, ¿ok? Entonces, en este caso de al lanzar 2 veces la moneda, yo me preguntan cuántas caras puedo obtener, qué posibilidades tengo al lanzar 2 veces la moneda. Y si se fijan aquí, tengo que me salga primero una cara y después otra cara. Otra posibilidad es que me salga primero una cara y la siguiente un sello. Otra posibilidad es que primero me salga cara, o sea, primero que me salga sello y después me salga cara. ¿Ok? Ahí. Y la última posibilidad es que me salga 2 veces sello. Primero me salga sello y después me salga sello. Esos son todos los posibles casos que hay al lanzar 2 veces la moneda, ¿cierto? Entonces la variable aleatoria discreta me pregunta cuál es la cantidad de caras, cuánto es la cantidad de caras que yo obtengo al lanzar 2 veces la moneda. Entonces las posibles soluciones es que la variable aleatoria discreta tome un valor de 0 caras, que salgan 0 caras, que son 0 caras, o que la variable aleatoria discreta sea igual a 1, ¿sí? Me diga que tengo una cara por lo menos, o sea, tengo una cara, o
que tome el valor de 2 caras, ¿cierto? Esos son todos los casos. No puedo obtener 3 caras porque no puedo obtener 3 caras de 2 lanzamientos, ¿cierto? Entonces la probabilidad de obtener 3 caras al final sería 0, ¿cierto? Y la probabilidad de obtener 4 caras, y lo mismo, ¿ya? Estos son todos los casos en que la variable aleatoria discreta toma un valor... No me veo, ¿cierto? No me veo. ¿En qué? Ahí sí. La variable aleatoria discreta que toma un valor de 0 caras, o 1 cara, o me salgan 2 caras. Son todos los posibles casos, ¿ya? Entonces, por eso ahí, en el segundo círculo que yo le dibujé ahí, tengo que la variable aleatoria discreta puede tomar el valor de 0, 1 o 2. ¿Ok? Son todos los casos, 0, 1 o 2. Y ahí, luego la siguiente transformación, ¿ya? Recuerden que son funciones, me transformo de un espacio a otro. La siguiente transformación viene dado por el f de x. Ese f de x es nuestra función de probabilidad. Esa función de probabilidad. Entonces que para cada caso existe una probabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, que salgan 0 caras. ¿Cuál es la probabilidad que me salgan 0 caras al lanzar 2 veces la moneda? Si yo voy aquí a mi espacio muestral inicial, ¿cuál es la probabilidad? Me dice la probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome un valor de 0. ¿Ya? Que me salgan, que x sea igual a 0, me dice que me salgan 0 caras. Y si lo veo aquí, ¿dónde tengo 0 caras? ¿Cuántas veces puedo obtener 0 caras en todos estos casos? La única opción es que me salga sello, ¿cierto? Sello. Y es un caso entre 4, entre el total, ¿cierto? Siempre hablamos del total. La probabilidad es una opción del total. Y mi total de opciones son 4 opciones. Por lo tanto, la probabilidad de obtener 0 caras es una, que es el sello, ¿cierto? Dividido en el total. Y mi total aquí tengo 1, 2, 3 y 4 casos. Tengo 4 casos. Entonces la probabilidad de obtener 0 caras es un cuarto. Y un cuarto es 0,25. 0,25, ¿cierto? Por lo tanto, la función de probabilidad de obtener 0 caras me da que es 0,25. ¿Ok? Así se empieza a transformar. Primero se transforma el espacio muestral a números finitos, 0, 1, 2, y después la función de probabilidad me lo transforma a la probabilidad, ¿ok? En el caso siguiente, la probabilidad de que x, ¿ya? O la variable aleatoria discreta, tome el valor de 1. ¿Qué significa que sea 1? Significa que me salga una cara. Que me salga una cara. ¿Qué opciones tengo de que me salga una cara al lanzar 2 veces la moneda? Si me fijo aquí tengo 2 caras, por lo tanto no es posible ese caso, no me sirve. Aquí tengo cara sello. Aquí tengo cara sello, y aquí tengo sello cara. En ambos casos tengo una cara, ¿ok? En el sello no tengo cara, entonces no es un caso que tengo que considerar. Pero sí en el total, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de que obtenga una cara es... Tengo 2 casos dividido en el total. Y el total también siguen siendo los mismos 4 casos. Por lo tanto, la probabilidad de obtener una cara es 1 medio. Y 1 medio es 0,5. ¿Se fijan? Y ahí me transformó esa variable aleatoria discreta de igual a 1, me la transformó en los 0,5, el 50%. ¿Ya? Y lo mismo pasa para el caso de que tenga 2 caras, que x tome el valor de 2. Porque ahí tendría... ¿Cuántas posibilidades tengo de que me salgan 2 caras? Hay un puro caso que es cara a cara. Los otros son cara sello, una cara,
y los otros son sello, no tengo 0 caras. Por lo tanto, la probabilidad de obtener 2 caras, ¿ya? Que x sea igual a 2, es una también, una pura posibilidad de las 4. Y eso también es un cuarto, ¿ya? Corresponde a un cuarto, que es lo mismo 0,25. Bueno, creo que ahí se va entendiendo un poquito más de cómo, de qué se está haciendo en este caso. ¿Ya? Bueno, si tienen dudas, me van preguntando mientras les vayan surgiendo, ¿ok? Y eso. Yo creo que con el ejercicio que vamos a hacer ahora, se va a entender de forma mucho más clara. Por ejemplo, el ejercicio 1 dice: determinar la función de probabilidad. A ver, antes... Si me preguntan por la cantidad de caras al lanzar 3 monedas... A ver, Matías dice: si me preguntan por la cantidad de caras al lanzar 3 monedas, los casos son 0. No, los casos son que sea cara, 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 sello, cara, sellos, cara. Esos son los casos, ¿ya? Pero, como dices tú, me imagino que te refieres pero a los valores que toma la variable aleatoria discreta, que son que me salgan o 0 caras, o una cara, o 2 caras, o 3 caras. Eso está perfecto. Y así se puede plantear también, ¿ya? Pero esos son los valores que toma la variable aleatoria discreta: 0, o 1, o 2, o 3, ¿ya? Miren, en este caso dice, en este ejercicio dice determinar la función de probabilidad de la BAD. BAD se usa el término de la variable aleatoria discreta, tal que x, ya x mayúscula, que es mi variable aleatoria discreta, es cantidad de números pares al arrojar 2 veces el dado. Ya aquí ya es más complicado porque tenemos más casos, ¿cierto? Donde aquí me preguntan, me dicen, bueno, me dan el espacio muestral, que tengo que x puede ser 6 casos, ¿cierto? Porque el dado tiene 6 caras. Tengo 6 casos en que el x1, ¿cierto? Que dice ahí, tengo una coordenada como cartesiana, ahí dice x1, x2. Puede ser que el primer caso sea 1,1, me salga primero el número 1 y después me salga un número 1, y el número 2, ahí está mi espacio muestral, ahí están todos mis posibles casos. Pero, para hacerlo más claro, vamos a escribir este espacio muestral aquí. Entonces, ¿cuáles son todos los posibles casos que yo tengo al lanzar 2 veces el dado? Primero, que me salga el 1 primero y después en el dado siguiente me salga el 1 de nuevo, ¿ya? Otra posibilidad es que primero me salga de nuevo el 1, pero ahora en el dado siguiente me salga el 2. ¿Ya? Perfecto, 36 casos, ¿cierto? Y así sucesivamente. 1, después me sale el 3, son todos casos distintos, ¿cierto? 1, después me salga el 4, 1 me salga el 5 y 1 me salga el 6. Ahí estoy los primeros casos para que cuando tomo el primer dado como 1 y después son todas las otras variables. Después el 2, primero me salga el 2 y después me salga el 1 y así sucesivamente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y al final en total hay 36 casos. Como ahí dice Carlos, ¿cierto? Hay 36 casos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos cuando yo tengo primero el 1 y después son todos los otros, el segundo lanzamiento del dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿cierto? Entonces vendría siendo un total de 6 por 6 veces, ¿cierto? Esos son todos los posibles casos. Ahora, pero en este caso en específico me dicen que la variable aleatoria discreta es cantidad de números pares al arrojar 2 veces el dado. ¿Ya? ¿Cuáles son los posibles casos? Si ustedes ya me dijeron que el total hay 36 casos distintos, ¿cierto? Hay 36 casos distintos.
¿cierto? 1, 1, 1, 2, son 36 en total, que son todos distintos. Ahora, cantidad de números pares al arrojar dos veces el dado. Tengo que empezar a contar, tengo que ver cuáles son las posibles soluciones. ¿Cuántos? Primero, vamos a ver en el espacio muestral. Bueno, aquí está mi espacio muestral. Ahora me voy a la variable aleatoria discreta. La variable aleatoria discreta, ¿qué números puede tomar? ¿Qué número puede tomar esa variable aleatoria discreta? Puede, si estamos viendo la cantidad de números pares, al arrojar dos veces el dado, cantidad de números pares. Puede que me salgan 0 pares en un caso, que x toma el valor de 0. Claro que puede salir, ¿cierto? Puede salir que me salga el 1, 1. Ahí ya no tengo ningún número par. Por lo tanto, puede ser que x tome el x, ya, ahí estamos hablando de la variable aleatoria discreta, ya no se confundan con el espacio muestral. Que x tome un valor de 0, van a salir 0 pares al lanzar los dos dados. Puede que me salga un par, ¿sí? Puede que me salga un par también. En este caso, si me fijo aquí, tengo el 1, me salió el 1 y después me sale el 2. Puede salir, como también tengo el 2, primero me sale el 2 y después me sale el 1. Eso es otro caso distinto, ¿cierto? Y otra posibilidad es que x, la variable aleatoria discreta, tome un valor de 2. Que me salgan 2 pares. ¿Ya? Al lanzar dos dados, yo primero lanzo el primer dado y me sale un número par. El 2, el 4 o el 6, ¿cierto? Esos son los números pares. Y en el siguiente también me sale un número par. 2, 4 y 6. ¿Ok? Entonces la variable aleatoria discreta puede tomar los valores de 0, 1 o 2. ¿Ya? Luego, vamos a determinar la función de probabilidad. ¿Ya? Acuérdense que la función de probabilidad se puede expresar aquí, en el gráfico, ¿cierto? En este gráfico que está acá, como la función de probabilidad. Aquí está la función de probabilidad que me va dando la probabilidad en cada caso. Y aquí está mi variable aleatoria discreta. ¿Y qué números puede tomar la variable aleatoria discreta? Puede ser 0, 1 o 2. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de los 36 casos que tengo yo en que la x tome un valor de 0? Es decir, me salgan 0 casos. O sea, 0 pares al lanzar los dos dados. ¿Cuáles son las opciones que hay? ¿Cuáles son las opciones que hay aquí? Tengo el 1, 1. Tengo 0 pares, ¿cierto? 1, 3. Y 1, 5. Tengo 3 casos hasta ahí, ¿o no? 1, 1. 1, 3. Y 1, 5. Y todavía tengo 0 pares, ¿ya? Llevo 3 casos. Aquí en esto me salen 3 casos. En el caso, cuando en la siguiente fila de los 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ahí tengo 0 pares. Cuando ya tengo un 2 por lo menos. No, en el siguiente de 2 no tengo. No tengo, a ver, creo que sería x es igual a 1. Ya, perfecto. Aquí me hiciste x igual a 1 y x es igual a 1 también. Claro, ahí sería x igual a 0. Muy bien. En el caso de que tenga 0 pares, nos fijamos, ¿cierto? Que lo primero es el 1, 1, 1, 3 y 1, 5. Luego, cuando me salga un 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ahí ya por lo menos tengo un par, un número par. ¿Ya? El 2 es par, entonces de ahí no puedo sacar ningún caso que me sirve para un x es igual a 0. Ahora con el 3, 1, el 3, 2 y así sucesivamente, tengo la posibilidad de que me salga el 3, 1, el 3, 3, el 3, 5. Ahí tengo otros 3 posibles casos más. ¿Ya? Si lo veo con el 4,
pasa exactamente lo mismo, porque lo mismo que en el caso del 2. Ya tengo un par, por lo tanto no tengo 0 pares. En el caso del 5, tengo el 5-1, 5-2, no el 5-1, el 5-3 y el 5-5. Aquí en el caso del 5, ¿cierto? Tengo otros 3 casos más, ¿ya? Y en el caso del 6, como también el 6 es un par, tengo ya 0 casos de que hayan 0 pares. Entonces, si yo sumo el total de los casos posibles en que X tome un valor de 0, me salgan 0 pares, la probabilidad de que X tome un valor de 0 es un 3, 6, 9. Hay 9 casos. 9 casos. Ahí. De un total de 36. Y 9 casos de 36, si yo divido esto por 9, es un cuarto. ¿Sí? Es un cuarto, por lo tanto la probabilidad de que me salgan 0 caras al lanzar 2 veces el dado es un 0,25, ¿cierto? O un 25%. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, pregúntenme. Vayan preguntándome si quieren. Pero la probabilidad de que me salgan 0 pares al lanzar yo 2 veces el dado es solamente hay 9 casos de los 36 en total. ¿Ya? Ahora, si me preguntan, por aquí yo puedo graficar esto y lo puedo dejar esto escrito, que la probabilidad es 0,25. Si aquí está el 0,5, si aquí está el 0,5, bueno, por aquí está el 0,25. Y acuérdense que la probabilidad máxima es que sea 1. Entonces me dicen que la probabilidad de que el X tome un valor de 0 es un 0,25, ¿ya? Y aquí se hace esa columna de un 25%, ¿ok? ¿Puedo marcar esto? No, sí, lo puedo marcar. Mostrar, creo que lo mostré. Eso es para el primer caso, cuando X toma un valor de 0. Que hayan 0 pares al lanzar yo 2 veces el dado. Hay más casos que vimos, ¿cierto? Que me salga un par. Si me sale un par, ¿cuáles son todos los posibles casos de que me salga un par? Voy a sacar esto. Que me salga un par, hay más casos. Aquí lo vamos a ver ya. Entonces, si yo lo hago aquí de forma... Si lo vamos viendo de forma mental. ¿Cuáles son los posibles casos en que yo tengo un par? Si voy en orden, voy tirando el dado en orden en mi mente y me va saliendo. El 1-1 no es un caso, ¿cierto? Que primero me salga el 1 y después me salga el 1. No es un caso porque ahí habría 0 pares, ¿ya? Pero un caso sí es que primero me salga el 1 y después me salga el 2. Ahí tengo un número par. ¿Sí? Ahí tengo un número par. Otro caso, si primero también me sale el 1, es el... Primero me sale el 1 y después me salga el número 4. Ese es otro caso porque ahí también tengo un número par, un X igual a 1. Y el siguiente es que me salga el primero el 1 y después me salga el 6. Y así voy sucesivamente. Ahora, en el caso del cuando primero me sale un 2, el 2, si primero me sale un 2 y después me sale un 1, sí es un posible caso, porque ahí tendría un par. Pero si me sale primero un 2 y después me sale otro 2, ya no es lo que estoy pidiendo, porque ese 2, primero salió el 2 y después me salió el 2 de nuevo, ese caso ya no hay un puro par, habrían 2 pares, ¿ok? Entonces no me sirve
este caso, que primero salga un 2 y después me salga un 2. No sirve ese caso. Lo que sí me serviría sería que primero me saliese un 2 y después me saliese un 3 y después me saliese un 2 y después un 5, ¿ok? Ya sí, hasta ahí llevo ya 6, ¿cierto? Llevo 6 casos. Y si lo vamos llevando de forma un poquito más rápida para hacerlo, sería que después me saliese un 3 y el 1. El 3 y... No, el 3 y el 1 no. El 3 y el 2. Porque el 3 y el 1 ambos son impares, por lo tanto esa opción no me sirve. Primero me salga el 3 y después me salga el 2. Luego otra vez que me salga el 3 y después salga el 4 y el 3 y el 6. Hasta ahí llevo 9 casos ya. Otra opción es cuando ya después me aparece el 4, ¿cierto? Cuando el primer lanzamiento me sale el número 4. Que eso sería... primero me sale el 4 y después me sale el 1. Ahí tengo un par. ¿Sí? Ahí tengo un par. Otro es que me salga primero el 4 y después me salga un 3. Ya lo mismo que antes. El 4 y el 2 no me sirve no me sirve como un caso favorable de que me salga un x es igual a 1. Porque es x igual a 1 la cantidad de pares. Que me salga un par no es el caso del 4 y el 2. Pero sí es el caso del 4 y el 3, que tengo el par, el 4, ¿cierto? Y el 4 y el 5. Ahí tengo otros 3 casos más. Y así voy, 5 y 2, 5 y 4, 5 y 6. Y ya con el 6 es 6 y 1, 6 y 3 y 6 y 5. Todos estos son los posibles casos de que yo obtenga un par. ¿Ya? En todas estas coordenadas que yo escribí aquí, todos esos tienen un par. ¿Ya? En todos los otros casos o hay 0 pares o hay 2 pares. ¿Ok? Y el total me da la probabilidad entonces de que x tome un valor de 1 es igual a el número de casos favorables dividido en el total de casos. El número de casos favorables aquí, si me fijo, son 9 y aquí son otros 9 más. Serían 9 más 9 son 18 de un total de 36 casos. 36 casos, ¿cierto? Que me da, si lo divido por 18, me queda un medio. Y un medio es 0,5. ¿Sí? Entonces la probabilidad de obtener un par, que x sea igual a 1, es de un 50%. Que estaría ahí más o menos. Ahí más o menos, ¿cierto? Y ya de forma... Para concluir con este ejercicio, la última opción que me queda es que me salgan 2 pares. ¿Ya? Y que me salgan 2 pares, los únicos casos que tengo es que primero me salga el 2 y luego me salga un 2, ¿cierto? Sería entonces el 2, 2, 2, 4, 2, 6. ¿Ya? Ahí tengo 3 casos. Luego, otro caso favorable de que hayan 2 pares es el 4, 2, el 4, 4 y el 4, 6. Y el último es el 6, 1, el 6, 2, 6, 4 y 6, 6, ¿cierto? Y ahí tengo un total de 9 casos también. Aquí la probabilidad de que x tome un valor de 2, ¿ya? Que me salgan 2 pares al lanzar los dos dados, o sea, al lanzar el dado, sean 9 casos favorables, ¿ya? El 2, 2, 2, 4, 2, 6, el 4, 2, 4, 4, 4, 6 y el 6, 2, 6, 4 y 6, 6. De un total de 36 casos posibles, y eso también es
un cuarto, que eso es 0,25. Entonces, la probabilidad de que x tome un valor de 2 también es 0,25. ¿Sí? Este es un caso igual bien difícil de ver porque son hartos casos, son 36 casos que ustedes tienen que ir fijándose bien uno por uno y fijarse qué le están pidiendo. ¿Ya? Entonces ahí escribí la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Es el 0,25 cuando x es igual a 0, 0,5 cuando x es igual a 1 y 0,25 cuando x es igual a 2. Esa es la función de probabilidad, acuérdense. Ahora, en caso que me preguntasen, ya no función de probabilidad, sino que función de distribución, acuérdense que la función de distribución era que me iba sumando los números, los iba sumando, ¿no? Y era no sé si se acuerdan ahí, le escribí la probabilidad de que x tome un valor menor o igual a 0, o a 1, o a 2, ¿ya? Que x tome un valor de 0, menor o igual a 0, a 1, a 2. Y si eso lo hacemos con otro color aquí, la probabilidad de que... Pregúnteme si no se entendió la función de probabilidad, porque ahora voy a explicar la función de distribución en este mismo caso. ¿Ya? Ahora ya, como esto sabemos, voy a sacar todo esto. Como nosotros ahora sabemos que la probabilidad... ¿Dónde está el lápiz? Sabemos que la probabilidad de que x tome un valor de 0 es igual a 0,25. La probabilidad de que x tome un valor de 1 es 0,5. Y la probabilidad de que x tome un valor a 2 es también 0,25. Eso es lo que terminamos recién. Y ahora me preguntan por la función de, ya no de probabilidad, sino que de distribución. Ya, esto es importante saber porque puede que también le salgan gráficos de distribución. ¿Ya? Con esa distribución voy sumando hacia atrás del número que me van pidiendo. Por ejemplo, el primer caso puede ser que la probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome un valor menor o igual a 0. ¿Y cuáles son los valores menores o iguales a 0? El único caso es la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Sí? Fácil, y eso ya ustedes lo saben. Está aquí, eso sería 0,25. Entonces, en el gráfico de función de distribución, me quedaría así. Entonces, aquí está la variable aleatoria discreta. Esto toma el valor de 0, 1 y 2. Y la probabilidad máxima es 1. Esto es 0,5. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 0 es la probabilidad de x, es la única opción, de que x sea igual a 0. Entonces esto es 0,25 y aquí está el 0,25. Y quedaría ahí. Ese es el primer caso. El siguiente caso de función de distribución es que me pregunten por la probabilidad de que un x, la variable aleatoria discreta, sea menor o igual a 1. Si es menor o igual a 1, ¿cuáles son los números menores o igual a 1? Serían la probabilidad de que x tome el valor de 0, porque si es menor o igual a 1, de 0, más la probabilidad de que x tome un valor igual a 1. ¿Sí? Porque eso también es menor o igual a 1. Entonces, esa probabilidad sería la probabilidad de que x es igual a 0 y
x es igual a 1. Entonces yo lo sumo, como nosotros lo escribimos antes, si yo sumo esas variables, o sea, esa función de probabilidad, que una es... La probabilidad de que x sea igual a 0 es 0,25 más la probabilidad de que x sea igual a 1, que es 0,5, me da un total de 0,75. Y el 0,75 está acá. El 0,75. Si se fijan, ahí sumé mi probabilidad en 1 y le sumé la probabilidad de 0 también. Como una es 0,25 y la otra es 5, me dio un total de 0,75. Y eso está acá. Entonces ahí le sumé la probabilidad de que x toma también el valor de 0. ¿Sí? Ese es un caso. O sea, es el caso de que me pregunten por la probabilidad de que x tome un valor menor o igual a 1. Aquí está. Este 0,75 se refiere a este, ¿cierto? Este 0,25 se refiere a ese. Ahora el último caso es que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 son los casos de que x tome el valor de 0, x tome el valor de 0, más la probabilidad de que x tome el valor de 1, más la probabilidad de que x tome el valor de 2. Porque todos esos números, el 0, el 1 y el 2, son los números menores o iguales a 2. ¿Ya? Y si los sumo, me quedaría los 0,25 de acá, más la probabilidad de que x sea igual a 1, que es 0,5, más la probabilidad de que x sea igual a 2, que es otro 0,25, y eso me daría un total de 1, ¿cierto? 0,25 más 0,25, eso es 0,5, más el otro 0,5 me da 1. Y ahí me da la totalidad, ¿cierto? Ahí está la función de distribución. ¿Ya? Bueno, y ahí está la función de distribución. Ya antes habíamos hecho la función de probabilidad. ¿Ok? ¿Tienen duda, pregúntame nomás. Acuérdense que tiene que sumar todo. El máximo tiene el último caso, cuando me dicen menor o igual al último caso, en este caso, en esta ocasión en que x sea igual a 2, tiene que darme el total. Se suman todos, el 0, el 1 y el 2. Pasando al siguiente. Y ahí está la probabilidad. Bueno, la probabilidad de que x sea igual a 0, 0,25. La probabilidad de que x tome un valor de 1, 0,5. Y la probabilidad de que me salgan los dos pares solamente es un 25%. Y ahora, último ejercicio que dice: para el ejemplo anterior, determinar la función de probabilidad y distribución de la variable aleatoria discreta. ¿Ya? Ahora me cambió la variable aleatoria discreta. ¿Ya? En el ejemplo anterior se refiere a que igual tengo que lanzar los dos dados. Y la variable aleatoria discreta dice que se toma como una X, por lo general yo le puse una Y para cambiarle. Me dice que la suma de los puntos obtenidos al lanzar dos veces el dado. Entonces, la suma de los puntos al lanzar yo dos veces el dado, tengo que ver cuál es primero mi variable aleatoria discreta. ¿Cuáles son los números que puede tomar mi variable aleatoria discreta? Puede ser que me dé la suma de los puntos obtenidos al lanzar dos veces sea igual a 1. Puede ser que y valga 1. No puede ser, porque el mínimo caso que tengo es que me salga el 1, 1. Si primero me sale el 1 y después me sale otro 1 en el dado, ¿cierto? Pues fíjense que siempre estamos hablando del dado, ¿ya? Primero me salga el 1 y después me salga el 1 y yo tengo que sumar esos dos. El primer caso es que el i toma un valor de 2. ¿Ya? El i toma un valor de 2.
Otro caso que tengo es que el i toma un valor de 3. Por ejemplo, el 1 y el 2. Primero me salga el 1 y después me salga el 2. Y si yo sumo la primera cara, que es el 1, más la segunda cara, que es el 2, lo sumo, ambos me da 3. Otro caso puede ser que i sea igual a 4 y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? ¿Cuál es el máximo caso que yo puedo obtener? ¿Cuánto es la máxima suma de los puntos obtenidos al lanzar 2 veces el dado? Si yo lo veo, yo lanzo el dado. ¿Cuáles son mis números mayores? El 6. El 6, si por cualquier motivo me saliese el 6 y después me vuelve a salir el 6, ahí tengo mi número máximo de suma, ¿cierto? El 6 más 6 me da un i igual a 12, ¿cierto? Entonces el máximo número posible de la suma de los puntos obtenidos al lanzar 2 veces el dado es 12. Entonces me preguntan por determinar la función de probabilidad y distribución. ¿Ok? La función de probabilidad vendría siendo: ¿cuál es la probabilidad de que i tome un valor de 2? ¿Cuáles son los casos que tengo para que mi suma de los dados sume 2? ¿Cuántos casos son? ¿Cuántos son los posibles casos favorables en que la suma de los dos dados me dé igual a 2? Bueno, si lo vemos así, sería la única posibilidad es que haya un 1, primero me salga el 1 y después me salga el 1. Por lo tanto, habría un puro caso. Hay solamente un caso, un posible caso de los 36, ¿cierto? Los 36, perfecto. Y el compañero que escribió un solo caso, ¿ya? Que sería el primero me salga el 1 y después me salga el 1. ¿Ok? Ahora, y si voy avanzando, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de mis dados, ¿cierto? Que es la variable aleatoria discreta, ya quiero que se entienda bien ese concepto. La variable aleatoria discreta tuvo un valor de 2, o sea, de 3 en este caso, porque ya vamos a cambiar. La variable aleatoria discreta sea igual a 3, es decir, que la suma de los puntos obtenidos al lanzar 2 veces el dado sea igual a 3. ¿Cuáles son los posibles casos? En que me salga el 1 y después me salga el 2. Y otro caso distinto es que primero me salga el 2 y después me salga el 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, serían dos casos de los 36 posibles. Si lo veo aquí, sería el 1, primero sale el 1 y después me sale el 2. Y otro es que primero me salga el 2 y después me salga el 1. ¿Sí? Entonces, ahí están los dos posibles casos. Por eso es 2 dividido en el 36. ¿Sí? En el 36, que son todos los casos posibles. Y así, si vamos avanzando, vamos a poder determinar la función de probabilidad de esta variable aleatoria discreta. Y si voy avanzando, me voy dando cuenta que después cuando i toma un valor de 4, voy a tener el 1, 3, el 2, 2 y el 3, 1. Voy a tener 3 casos. Ok. La suma de los dados me den 4. Voy a tener 3 casos. El 1, 3, 2, 2 y el 3, 1. Ahí tengo 3 casos que son distintos de los 36. Y así, si voy avanzando hasta el i igual a 12, me voy dando cuenta que se sigue una lógica aquí. Se sigue una lógica que por tema de tiempo, y creo que se entendió lo que se estaba haciendo, lo que se tenía que hacer. Tengo que hacer esos conteos hasta llegar a i igual 12, claro, porque así uno va a encontrar la función de distribución. Pero si me fijo aquí, no es tan difícil, porque ahora, en el primer caso, cuando i me sume 2, tengo un puro caso.
Cuando y me sube 3, tengo 2 casos. Después cuando y me sube 4, tengo 3 casos. Ahora, claro, ahí se entiende, se va entendiendo cómo se va formando la función, ¿cierto? Ahora, cuando y valga 5, voy a tener 4 casos de los 36. Ahora, la probabilidad de que y valga 6 van a ser 5 casos de 36. La probabilidad de que y valga 7, o sea, la suma de los dados sea igual a 7, eso es 6 de 36. ¿Ya? Hasta ahí se entiende que va avanzando, ¿cierto? Pero quiero que tengan ojo aquí. Yo llegué hasta la probabilidad de que la suma de los números de ambos dados que me va saliendo sea igual a 7. Eso tengo 6 posibles casos de los 36 totales. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dados, ya, y sea igual a 8? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 8? Yo lo voy a sacar de forma manual para que ustedes también vayan viendo. Porque si ustedes se dan cuenta, claro, sigue un patrón, voy subiendo 1. Pero aquí hay un quiebre, ¿ya? Hay un quiebre. Porque aquí se me forma los posibles casos de que ambos dados sumen 8. Voy a verlo aquí. El primer caso puede ser que primero me salga un 1 y después me salga un 6. No me alcanza, ¿cierto? El 1 más el 6 me da 7, entonces ese caso ya no funciona. Entonces, el primer caso tiene que ser un 2 y un 6, ¿ya? Un 2 y un 6, ahí tengo un caso, ¿cierto? El 2 y el 6. Y con el 2 ya no puedo formar más veces el 8, ¿ya? Hasta ahí no me llego. Ahora con el 3, la única opción que tengo para formar 8 es que sea, mira, me salga un 3 y después me salga un 5, ¿o no? 3 más 5 me da los 8 que me están pidiendo. Entonces ahí tengo otro caso favorable. El 2 y el 6, el 3 y el 5, luego el 4 y el 4, ¿ya? El 4 no es el 4 y el 5, ni es el 4 ni el 2, ni el 4 ni el 1, ni el 4 ni el 6, ¿ya? Son los casos en que la suma de ambos dados me da 8. El 2, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 3 y 6, 2. Y 6, 2. Y ya no tengo más casos. Por lo tanto, tengo 5 posibles casos de 36. ¿Ya? Y ahí voy disminuyendo la probabilidad de obtener un número mayor también. Entonces voy disminuyendo. Si saco después la cuenta, la probabilidad de que la suma de ambos dados me dé igual a 9 va a ser 4 de 36. La probabilidad de que la suma de los dados me dé 10 va a ser 3 casos favorables de los 36 totales. Y la probabilidad de que la suma de los dados sea igual a 11. Eso son ya 2 casos posibles de los 36. Y la probabilidad de que la suma de ambos dados, o sea, la suma de las caras de ambos dados me dé igual a 12. Eso es un puro caso. Ese puro caso, ¿cierto? Sería en el 6 y 6. Me salga primero un 6 y después me salga otro 6. Eso es la única opción que tengo para sumar 12. ¿Sí? No puedo sumar 13, no tengo forma de sumar 13. Entonces, mirando esas probabilidades, ¿cuál es el más probable que salga? ¿Cuál es el caso más probable que me salga a lanzar 2 veces el dado? Claro. Lo importante es que ustedes entiendan qué se hace, cuál es el concepto que se está haciendo. Ustedes lo pueden, si entienden esto, lo pueden llevar a lo que sea después. Entonces, el caso más probable de lanzar de la suma de los dados
la suma de las caras al lanzar yo 2 veces el dado es el 7, ¿no? Es el 7. Es el 7. Entonces, si ustedes quieren ganarle las probabilidades y quieren ganarle a alguien, le dicen ya, apuesten, le apuestan, le dicen ya tú di que la suma de los dados te va a salir 2. Ya, yo digo que va a salir 7. Que salga 7 es mucho más probable porque son 6 opciones de 36 a que me salga un 1 y un 1, que vendría siendo el caso de que la suma sea igual a 2, o que el caso que sea la suma sea igual a 12, que sería también un puro caso, el 6 y el 6. ¿Ya? Y ahí armé mi función de probabilidad. Esto también se puede graficar. ¿Ya? Esto se grafica. ¿Ya? Y teniendo en cuenta eso, 1.36, 2.36. Si esto yo lo grafico, lo quedaría más o menos así. Voy a sacar todo esto. Bueno, esto queda básico, ¿no? Ahí, fíjense. Y ahí les puse también la probabilidad de que la suma de ambos dados sea igual a 1. Y la suma de ambos dados que sea igual a 1, hay 0 casos. Existe algún caso en que si yo tiro 2 dados, la suma me dé 1. Porque lo mínimo es que sea 1 y 1. Entonces lo mínimo es que sea el 2, ¿cierto? La probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome un valor de 2. Y tal. Entonces más o menos la función de distribución, o sea, la función de probabilidad, sería algo así. Por aquí, ¿cierto? Donde este es un valor de aquí. Aquí está mi variable aleatoria discreta, que vendría siendo una I mayúscula. Ya no se confunden, es una I mayúscula, que puede ser una X, ya. Pero ahí está mi variable aleatoria discreta. Aquí, en el eje X, está la función de probabilidad. Bueno, si la función de probabilidad tiene un máximo de 1, ¿ya? Quizá por temas de comodidad vamos a escribirlo el 1/36avos, 2/36avos aquí. Por aquí va a haber un 36avo, el 2/36avo, ¿cierto? Que son números muy pequeños. 2/36avo y así. 3/36avos, 4, 5 y 6. Y 7, ¿no? No, hay 7. Ahora 6/36avo, ¿ya? Estamos hablando de un sexto. Son 13, algo, ¿cierto? 13, algo porcentaje, 0,1366 parece. Esa es la probabilidad. Entonces iría del orden de X, o sea, de la variable aleatoria discreta toma un valor de 1. ¿Sí? La variable aleatoria discreta toma un valor de 1. Eso es 0. Acá está el 0. La variable aleatoria discreta toma un valor de 2. Aquí está, ¿cierto? Aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, la probabilidad que sea 3, lo vemos ahí, lo sacamos, ¿cierto? Era 2, ¿cierto? 2/36avos. El 4 así. La variable aleatoria, la suma sea de 5, que sea 4. 36avos. La de 6, que la suma de ambos dados me dé 6, es un 5/36avo. La suma de ambos dados me dé igual a 7, son 6 casos. 6 casos de los 36, 6/36avos. Y después empieza a bajar. La probabilidad de que la suma de ambos dados sea 8, ya son, aquí son 5 casos nomás. 5/36. Y así empieza a bajar. ¿Sí? Y ahí está la función de probabilidad. Ahora la función de distribución, lo que va haciendo es... Bueno, aquí está el 0, parece. La función de distribución lo que va haciendo te va sumando los números, ¿ok? Va sumando. Primero el 0, después el primer caso sería la misma probabilidad. Un 36avos. Después, después vendría la probabilidad de que I sea menor o igual a 3, ¿cierto? Sería la probabilidad de que I
tomo el valor de 2 más la probabilidad de que I toma el valor de 3. Y eso sería más o menos por aquí, y se le suma un poquito más. 1/3 más, o sea, 1/36 más 2/36 me da los 3/36, y ahí está la función de probabilidad. Y así empiezo a sumar, así, hasta que me dé un valor de, en el último, me debería dar un valor aquí 1. Y se empieza a sumarse así. ¿Ok? Pero eso es en teoría la función de variable aleatoria discreta. Ya chicos, espero que les haya servido. Nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ya? Que sería el lunes, ¿ya? Para empezar a avanzar, a seguir ya con normal. ¿Ok? Que estén bien, cuídense. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!